Bueno, lo que vamos a hacer ahora es mirar actuadores. Uno de los actuadores más comunes que uno tiene que trabajar es el motor. Hay diferentes también motores y ya sabemos pues cómo accionar un pin. Muchos motores o muchos actuadores se o funcionan activando o desactivando el pin. Pero cuando yo tengo pues un motor, por lo regular el motor me va a consumir mucha potencia. El LED, perdón, el pin del Arduino, pues no me va a manejar la suficiente potencia para hacer prender un motor. Entonces lo que voy a hacer, pues, o yo también lo podría hacer con un relé. Con un relé yo puedo accionar el motor, pero entonces hoy voy a hacer como varias cositas. Primero es accionar un motor, pero con un voltaje distinto al voltaje del Arduino usando un transistor. Ese transistor lo voy a usar, digamos, en forma de compuerta. O sea, también, así como el relé, prende y apaga. Recordemos que el pin del Arduino no puede generar o no es capaz de generar voltaje análogo. Entonces también existe un truco que ya vamos a mirar para generar voltaje a través del Arduino y con ese voltaje pues lo que vamos a hacer es manejar la velocidad del motor. Eso lo podemos hacer cuando tenemos un motor pues, de corriente directa, o sea, un motor DC, y fuera de que tenemos el motor de corriente directa, pues el motor responde a diferentes voltajes, porque hay motores que solamente responden a un voltaje y pues no le puedo controlar la velocidad. Entonces vamos a mirar este motor. Entonces, a mí me interesa conectar, yo aquí tengo una fuente de 9 voltios, digamos que estos son mis 9 voltios, esta es la tierra, yo quiero conectar un motor y aquí voy a colocar un switch. Entonces, cuando cierre el switch, va a haber paso de corriente, el motor va a funcionar. Cuando abra el switch, pues ya la corriente no va a pasar por el motor y obviamente pues que no va a funcionar. Pero, bueno, va a colocar el switch, no lo va a colocar ahí, sino que lo va a colocar acá. Esto por el tipo de transistor que voy a usar. Entonces el switch que voy a usar es lo que les decía que era un transistor. Entonces, ¿cómo vamos a pegar ese transistor? El transistor es un dispositivo de esta manera. A tierra vamos a colocar el colector. Este es, vamos a sacar un transistor N, PN, o sea que la corriente está saliendo del emisor. O sea que la corriente es de este tipo. Y por aquí necesitamos algo con que disparar la corriente. Y ese algo con que disparar la corriente es la base. Y esta base va a ir al Arduino. Recuerden que el Arduino también tiene que estar conectado a la Tierra, pues para poder tener referencia de ese voltaje. O sea que nuestro circuito va a ser muy simple. Este va a ser nuestro circuito. Nuestro programa. Voy a prender y apagar. Voy a prender y voy a apagar el motor, pero lo voy a hacer desde el computador. Entonces, cuando le mande una R minúscula o una R mayúscula, el sistema va a correr y cuando le mande una S mayúscula o minúscula, entonces el sistema va a detenerse. Ustedes lo pueden hacer con cualquier tipo de letra.
Entonces, yo no me voy a dedicar mucho a las estructuras porque ustedes igual ya conocen las estructuras, ustedes saben cómo maneja un while, un case, un if, ¿cierto? Un for. Aquí va a funcionar pues exactamente igual todo lo que sabemos sobre software, simplemente es conocer cómo se debe escribir y para hacer eso pues es simplemente buscar en la red cómo puedo yo escribir pues o cómo puedo tener yo acceso a eh, a esas estructuras. Vamos ahora sí, voy a montar, vamos a nuestro circuito, vamos a sacar una board, puede ser una board pequeña, ¿cierto? Solamente voy a conectar, en la board voy a conectar la batería, el transistor y el motor. Y obviamente pues el Arduino. Vamos a buscar un motor DC. Bueno, aquí tengo el transistor, un NPN. Coloquemos nuestro transistor. Vamos a buscar el motor. Miren aquí, estos son reguladores. Estos reguladores mantienen el voltaje. Cuando les llega un voltaje que está cambiando, él lo mantiene en 5 y en 3.3 voltios. Pero estos son transistores de potencia. O sea, ya está armado el circuito y yo solamente coloco un voltaje y a la salida voy a tener el voltaje amplificado. Vamos a buscar los motores, vamos, vean, aquí tengo mi batería de 9 voltios. Vamos a conectar nuestra batería de 9 voltios, el positivo al positivo, a colocar roja. Y el negativo al negativo. Negro. Ahora vamos a buscar el motor. Me da un motor DC. Este es un motor DC. Entonces el motor DC lo vamos a alimentar. Cualquiera, si lo alimento digamos al revés, pues girará en sentido contrario. Este motor no tiene polaridad, simplemente si quiere que gire en un sentido, lo conecta de una manera, si quiere que gire el otro, lo conecta en sentido contrario. Entonces esta parte la vamos a llevar al positivo. Y el otro lo vamos a llevar al emisor. El otro terminal lo vamos a llevar al motor. Bueno, dejemos ese así, conectemos este de acá a acá. Entonces miremos, cuando la corriente va a pasar por acá, viene el motor, viene por acá y viene al emisor. El colector lo vamos a llevar a tierra. Entonces, para que ese motor se encienda, ahora vamos a mirar, vea, empecemos desde tierra. Tierra viene por acá, entra al colector, del colector tiene que salir por el emisor y el emisor pasa por el motor haciéndolo funcionar y este vuelve aquí a la batería de 9 voltios. Solamente nos falta ¿qué? Nos falta el Arduino para hacer disparar el transistor, para que el transistor funcione. Vamos a buscar ya nuestro Arduino. Recuerden, vamos a conectar la tierra con la tierra. Importantísimo que todo lo que esté y vaya a funcionar pues en el circuito, todo tiene que estar referenciado a una tierra o a alguna de las tierras, por si hay varias tierras o hay varios circuitos diferentes. Entonces la tierra ya está con la tierra y vamos a llevarle el 13.
Recuerden, yo pude haber colocado cualquiera de los pines. Voy a colocar un morado, eso no implica nada, simplemente son, pues le da como un orden y es fácil de uno ver las cosas. Listo, ahí está mi circuito. Ahora lo que voy a hacer es hacer el código. Bloques, texto, continuar. Y entonces aquí voy a declarar, a ver qué necesito, solamente necesito declarar el pin 13. Claro que si ustedes lo quieren trabajar con el número 13 lo pueden hacer, pero yo quiero declararlo para que no se me olvide, lo voy a llamar motor. O sea, yo sé que ese es el que voy a activar. In motor igual a 13. Vamos a declarar una variable para recibir el dato que me está llegando por el serial. Bueno, no sé si ustedes lo han trabajado o no en algunos otros programas, pero ustedes saben que cuando uno envía un dato por el serial, ustedes lo pueden declarar como número, como string, como char. Si ustedes declaran algo como número o, no, o lo declaran simplemente como un entero, lo que van a recibir, él lo va a tomar como un entero. O sea, usted manda la letra A y realmente le llega un 41 en hexadecimal, o manda la letra B y le llega un 42 y no la letra B. Si yo quiero que me llegue la letra A o la letra B, entonces le voy a decir que lo que voy a recibir es un char, lo voy a llamar dato, ¿cierto? Y no lo va a inicializar. Lo que hay que tener cuidado es que cuando mande números, pues si los coloco, si los entiendo como un char, esos números pues no van a funcionar como números. Pero bueno, entonces ahora vamos a hacer el setup. Entonces, void setup, abro y cierro paréntesis, abro llaves, una costumbre sana, saludable es abrir llaves y cerrar llaves. Entonces, en el void setup vamos a colocar el armado del Arduino, y en este caso solamente tenemos un pin, el pin 13, y el pin 13 está sirviendo de salida porque controla el transistor. Entonces, digital mode, el pin 13 lo llamamos motor, y le vamos a decir que es una salida. Otra de las cosas que necesitamos es inicializar el serial. Entonces, ¿cómo inicializamos el serial? Entonces, serial.begin con la velocidad que nosotros queremos, 9600, punto y coma. Vamos a hacer una cosa adicional. Y es que aquí en el setup yo también puedo inicializar las variables. Y yo quiero que el motor esté apagado. Entonces, digital mode, pero no, perdón, digital write. Voy a escribir en el pin del motor para que arranque siempre apagado. O sea, motor low. Es muy común, por ejemplo, que yo necesite que otros equipos se inicialicen antes de que el Arduino esté listo. Entonces yo, por ejemplo, le puedo colocar un delay de un segundo. Usted le coloca un delay de un segundo y cada que lo resete, cuando lo primero que hace va a ser esto, que es distinto a empezar por ese lado en el programa principal, porque hay que esperar a que el Arduino cargue el programa. Entonces, mientras carga el programa y usted tiene esos pines al aire, pues ellos pueden tomar diferentes valores.
Por eso es bueno inicializarlo desde acá, desde el setup. Ahora vamos al programa. Voy, loop, abro llaves, cierro llaves. Entonces el void loop, pues de alguna manera va a ser simple. Lo primero que voy a hacer es mirar a ver si hay bytes por el, por el puerto serial. Lo puedo hacer con el while o lo puedo hacer con el if. Entonces, if serial punto o sea, esa instrucción lo que mira es cuántos bytes, o sea, cuánta información hay en el puerto. Entonces, para que haya información en el puerto, eso tiene que ser mayor que cero. Entonces, si esa instrucción, si serial.available es mayor que cero, quiere decir que hay bytes en el puerto, o sea, alguien mandó algo. Entonces vamos a abrir llave, cerremos llave. Si hay un byte en el puerto, entonces vamos a mirar a ver si es la A para encender el motor o si es la S para apagarlo. Entonces vamos a escribir eso. If, primero leamos el dato. Se me estaba pasando ese pequeño detalle. Entonces, dato es igual a serial.read. O sea, leer el dato. Abro y cierro paréntesis, punto y coma. Bueno, entonces ya leímos el dato. Ahora sí miremos si es la mayúscula o minúscula. If dato igual. Recuerden que en estos programas el igual es un doble igual. Si es igual, comilla a mayúscula, comilla O. Y entonces, ¿cómo es la O? Recuerden que la I es el ampersand. O sea, y la O es este palito. O. Dato igual a minúscula. Abro llaves. Cierro llave. Entonces aquí, si dato es igual a mayúscula o dato es igual a minúscula, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encender el motor. ¿Cómo se enciende el motor? Colocando digital write en motor, colocar un key, un alto. Me salgo del if, ya no vamos a hacer nada más. Y vamos a ver, y si no, o no tenemos que colocar si no, combinemos otro if. If dato igual a S minúscula o dato igual a S mayúscula, pues por si manda la minúscula o la mayúscula, cierro, abro llaves, cierro llave. ¿Qué es lo que voy a hacer si mandan la S o la S? Pues apagar el motor. ¿Cómo se apaga el motor? Digital write, pero le vamos a mandar a motor, en vez de un high, le vamos a mandar un low. Y miren lo fácil que fue activar nuestro motor. Entonces vamos a hacer eso. Dice que no lo puedo inicializar. A ver qué pasó.
En el Voice Tab dice que, bueno, aquí tengo un error, no es Digital Mode, es Pin Mode, ¿cierto? Ese error, vamos a mirar, vamos a decirle cerrar. Y entonces, bueno, ahí estoy simulando, el motor está apagado, vamos a mandarle una A minúscula a ver qué pasa. Y el motor empieza a funcionar porque empieza a haber corriente entre el colector y el emisor en el transistor. Vamos a mandarle una S y el motor automáticamente para. Entonces ahora voy sobre este circuito, voy a cambiar la velocidad. Y el truco es muy simple. Lo que voy a hacer a mano, pues, simplemente para que se lo imaginen, es lo que vamos a hacer en la realidad. Y es que si yo mando la A, mando la S, mando la A, mando la S, mando la A, mando la S, AS, 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 dependiendo cómo las mande, él va a arrancar, va a parar, va a arrancar, va a parar. Realmente lo que va a hacer es que va a tener un voltaje, dependiendo cuántas A's mando y cuántas S mando, de tal manera que él va a andar más despacio. Eso es lo que se llama un PWM.